Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Manuel de los Reyes y soy traductor literario desde hace 12 años. Es mi actividad laboral principal a la que me dedico desde antes de terminar la carrera. Yo estudié traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca. Es una licenciatura de 4 años y en el cuarto año, durante mi estancia en Escocia, como yo sabía desde el principio a qué me quería dedicar, pues me dije, de acuerdo, se acercan los exámenes finales, va a tocar empezar a buscar curro, y yo sé que esto, porque me lo dice la gente, lleva mucho tiempo, entonces voy a empezar ya. Como no tenía currículum ni nada, lo único que hice fue enviar un email a una editorial con tan buena fortuna que me respondieron al día siguiente con un encargo. No me lo esperaba, de hecho ni lo deseaba, porque digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo quería que me mandaran algo en septiembre, no ahora. Era Semana Santa del 2000. Entonces me mandaron un encargo, me mandaron traducir un manual de un juego de rol y había que hacerlo. Yo no tenía ordenador, los ordenadores estaban en la biblioteca, de hecho, no tenía nada. Así que cogí una libretita como esta y un boli como este. Le pedí un diccionario a mi compañero de habitación, porque me había ido a Escocia sin diccionarios, claro, ¿para qué? Y empecé a traducir, y al cabo de un mes largo terminé, envié el archivo, todo por los ordenadores de la facultad, cobré, estaba tan contento. Regresé a España, hice los exámenes finales, a todos mis antiguos compañeros de clase les dije, chicos, yo ya estoy trabajando, me voy, que no tengo tiempo, y esto ha sido así. Los siguientes 12 años han sido así, chicos, me voy, no tengo tiempo. Ha sido un encargo detrás de otro. La verdad es que en ese sentido me considero muy afortunado, porque no he atravesado ningún periodo de sequía, lo cual es bastante difícil, porque mantengo contacto con muchos compañeros de profesión, no todos tienen esta suerte. Y de hecho ni siquiera todos desean esta suerte. ¿Por qué puede uno no querer traducir literatura fantástica? Voy a tocar ese punto y unos cuantos más. Me gustaría aclarar, como es una horita y yo me voy por las ramas enseguida, lo que había pensado es recopilar una serie de preguntas preguntadas, ¿no? Preguntas frecuentes que me han ido haciendo a lo largo de estos años. ¿Tú qué eres? ¿Traductor? Qué mal, así ya. ¿Y eso cómo es? ¿Se puede vivir de eso? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te mantienes en el negocio? ¿Vas a seguir dedicándote a eso? ¿Qué más? ¿En qué consiste la traducción? Es decir, eres traductor y ¿qué es lo que haces? Interpretas en conferencias y más, no, eso lo hacen los intérpretes. Y traduces manuales de lavadoras, no, eso lo hace otro tipo de traductor. Traduces certificados de nacimiento, más de lo mismo, otro tipo de traductor. Entonces, ¿pero tú qué traduces? ¿Solo libros? ¿De dragones y del espacio y de...? Sí. Dice, bueno, tío, pero qué pena, ¿no? Estás muy encasillado. ¿Existe una diferencia entre encasillamiento y especialización? También me gustaría tocar ese tema. Empecemos por el principio. Traducir. ¿Qué es la traducción? ¿Se puede enseñar a traducir si existe una licenciatura de 4 años? Cualquiera diría que sí. Pero un chico de 18 años, con su título, o de 20, con su título debajo del brazo, puede traducir una novela de 800 páginas, de 900 páginas, con un mínimo de calidad y con una garantía de que tanto al editor como al público le guste, con la garantía de que después de esa novela le encarguen otra. ¿Está preparado para eso una vez licenciado? Personalmente, como yo empecé antes de licenciarme, pues la respuesta debería ser que sí. La respuesta más prosaica es que no, ni de coña, pero ni para traducir novelas de 900 páginas ni para traducir manuales de 2 páginas. La carrera de traducción
a mí me sirvió sobre todo para desarrollar una profunda relación con mi lengua materna, con el español. Yo ingresé tras aprobar un examen de acceso que era del inglés. Y todo el rato estaba traduciendo cosas del inglés. Y traducía artículos de The Economist, traducía unos coñazos, pero te volvías loco, no, porque claro, tienes que saber lo que es un primer ministro y lo que es un presidente. Y digo, bueno, yo quiero saber lo que es un emperador, imperial, espacial e interestelar. Entonces estuve traduciendo un montón de cosas que para mí eran inútiles, pero con esta inconsciencia propia de la juventud, ¿no? Luego te das cuenta de que en las novelas de fantasía y ciencia ficción el mayor componente, el sustrato principal sobre el que se sustentan todas ellas es nuestra realidad. Es decir, por supuesto que hay presidentes y otro tipo de dignatarios, por supuesto que hay electrodomésticos completamente corrientes y molientes, vehículos corrientes y molientes, etcétera, etcétera. No solo eso, no solo de nuestra época actual, nos podemos retrotraer a épocas fantásticas, que es un niño que es un... es verdad, no lo puedes saber todo, pero sin embargo eso pertenece al sustrato de la realidad, que es uno de los tres, a mi juicio, que compone la literatura fantástica. ¿Qué diferencia existe entre traducir narrativa contemporánea, o histórica, o negra, y traducir literatura fantástica? Traducir literatura fantástica conlleva enfrentarse tarde o temprano a otro sustrato, que es el fantástico, es el compuesto por la imaginación del autor. Ese sustrato impregna toda narrativa fantástica. Es de perogrullo, voy a ver si me explico bien. Para mí son tres sustratos. Uno es el lingüístico puro y duro, compuesto por la lengua de la que estás traduciendo, la lengua originaria del autor, con sus tics, con su morfosintaxis, con su léxico. Ahí entra también el estilo del autor. Todo eso hay que traducirlo, hay que traducir también los signos de puntuación, hay que traducirlo todo, hay que traducir un montón de cosas que todavía no has elaborado ningún glosario. No te ha tocado traducir ningún palabra raro, estás simplemente bregando con el idioma de partida. Después, el segundo sustrato, para mí, es el que parte de la labor de documentación del autor. Todos nosotros, cuando leemos una novela, además todos tenemos nuestra propia querencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan más las novelas estilo steampunk, con sus cepelines, sus aerostatos. A otro le gustan más las novelas hard, ¿no? Quizás con una base más matemática o física o química. A otro le gusta más la mezcla de novela histórica y ciencia ficción, como comentaban esta mañana Javier Aguilera y Javier Negrete y Juan Aguilera, donde el autor se ha tenido que documentar a la perfección para a ti hacerte creer que efectivamente esas personas navegan en un barco de los que existían en la época donde está ambientada la historia, que llevan una vestimenta propia de la época, que los alimentos, las bebidas, la forma de hablar, todo se corresponde con la época. Ese trabajo le corresponde al autor y es tu herencia, te corresponde también a ti, tienes que saber trasladarlo al idioma de llegada, al español en mi caso. Y la tercera capa que envuelve toda obra, toda narrativa de fantasía, es la imaginación del autor, donde surgen términos que no habías visto en tu vida, que no existen. Y esa es la especialidad del traductor especializado en narrativa fantástica, reconocer esos elementos y tener la pericia y el sentido común también muchas veces para trasladarlos a nuestro idioma de una forma que convenza al lector. ¿Cuántas veces estamos leyendo una novela y nos chirría determinado término? Nos saca del libro, ¿no? Decimos que nos saca del libro, a veces te da rabia e incluso lo dejas de leer. Mucha gente me dice, es que lo he tenido que dejar de leer. Y digo, no seas tremendo, no, sí. Bueno. Esa combinación, eso no se enseña en ninguna escuela. No digo que tengas que, no es una capacidad innata, pero tiene que haber un interés latente en el traductor para ser capaz de hacerlo con una mediana garantía de éxito. Por ejemplo, en la típica historia chico conoce chica, chica desmonta del caballo
se pone de puntillas sobre sus zapatos de charol y le planta un beso en los labios al apuesto caballero. Esto puede ser una escena corriente, muy habitual en cualquier novela de fantasía, pero también puede ser una escena corriente en cualquier novela de caballerías antigua, donde no era fantasía, sino que era un simple reflejo de la realidad. O esto puede salir en cualquier novela de Juan Marcet. No es fantasía. ¿Qué es fantasía? Es decir, que la chica desenrosca la escafandra de su exoarmadura, se activa los propulsores para elevarse unos centímetros del suelo y planta un beso en los labios al pleno destructor. Claro, tú estás escribiendo y dices, pero a ver, exoarmadura, esto no existe. ¿Existe o no existe? No tienes que buscar propulsores, ¿existe o no existe? Siempre corres el riesgo de decir, no existe, pues le pongo yo la palabra que considere conveniente. Y a lo mejor resulta que sí existía antes. Cuando estaba traduciendo la chica mecánica, me pasó una cosa muy curiosa con la chica mecánica, y es que, ¿sabéis? Cuando yo hablo de traducción, a pesar de que es un tema que me apasiona y no suelo tener problemas para enrollarme hablando de él, me enfrento siempre a dos problemas de base. Es decir, ser traductor no es ser como ser catador en un restaurante de pez globo, ¿sabes? No es nada arriesgado, no es nada aventurero, no es nada que digas, eres traductor, cuidado, que tú eres un tío peligroso, ¿no? Yo estoy aquí, sentado en mi mesa con mi ordenador y es súper aburrido. Dices, vale, de acuerdo. Pero no puedes decirlo que es aburrido porque entonces vendría menos gente todavía a charlas. El segundo problema es decir, vale, tú consideras que no es aburrido, entonces, ¿por qué no lees? ¿Qué es lo que tiene de excepcional? Y para mí es esto que he contado antes, esta capacidad para meterte en la historia, en el vocabulario. La chica mecánica, ¿veis que me enrollo? Adelante. Lo que pasó, y que por eso me he ido por las ramas, es que mi trabajo es muy tranquilo, muy reposado, muy aburrido. Pero de repente, cuando la gente se enteró de que yo estaba traduciendo a García Luque, empezaron a llegarme emails y privados por Facebook, de que me sentía como acosado. ¿Qué tal va la novela? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo estás traduciendo esto? Y yo, ¿pero tú quién eres? ¿Y cómo sabes que...? Fue muy curioso, porque, hombre, yo no soy una persona social, ¿no? Pero decía, te tendré que responder, respondo a todo el mundo. Y sí, pues bien. Si tampoco puedo contar nada, además, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo llevas la novela? Y yo, fenomenal. Voy por la página 70. No, ya casi llego a la 71. No, pues no sé. Y a la gente es como que te mostraba interés. Y me escribió un chico que me decía, mira, es que yo la he leído en inglés y siento mucha curiosidad por saber cómo has traducido este término. Lo voy a escribir. Blister Rust. Blister Rust. Me comentaba el chico, porque claro, tiene que ser, era una plaga, ¿no?, que estaba asolando los cultivos en la novela. Entonces me decía, es que claro, blister, imagino que es como ampolla, o pústula, ¿no? Y rust, que es como óxido, herrumbre. Pues entonces tiene que ser un óxido incendiario, o una especie de herrumbre flamígera. Y me hizo mucha gracia porque, claro, yo ya había llegado a esa parte, había traducido ese término y no había tenido la menor dificultad, no había debido enfrentarme a la imaginación del autor, porque esto no es nada imaginativo. Esto existe en español. Es una enfermedad de las plantas, se llama roya vesicular. Y le digo, no, pues es roya vesicular. ¿Pero qué dices? ¿Te lo estás inventando? O sea, ¿qué mierda de vesicular? ¿Qué es una vesícula? Y yo, a ver, pues, chico, es que... ¿Y cibiscosis? No me digas que existe. Yo, no, cibiscosis no. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera traducido esto por herrumbre flamígera? Pues que llega al mercado. Tú imagínate, porque claro, eso llega primero, pasa por un corrector. El corrector dice, Juan Manuel es un flipado, pero bueno, déjalo, herrumbre flamígera. El editor directamente lo lee y dice, vale, pues
Para que Lupe es un flipado, el traductor es un flipado, la novela es la caña, que salga. Y la lee mi tío, el horticultor, y me dice, Manuel, tú no eres un flipado, tú eres un desgraciado, hombre, pero ¿cómo te da por escribir una chorrada de tamaño calibre? Entonces, estos problemas no los tiene la gente que traduce novela negra, ni histórica, nada. Porque si hay una batalla en el mar Egeo, pues sabes qué es el mar Egeo. Y si, en fin. Eso hay que tenerlo muy presente. Se me olvidaba decir al principio, por favor, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer cualquier comentario, pues me paráis. Entonces, esto... En histórica sí que tienes que tener cierto bagaje. Pero para inventar de términos. Inventar no, pero sí para reconocer, como ha sido este caso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el riesgo de si te sale un término y no lo conoces, va a ser seguramente porque no lo conoces, no porque no exista. Entonces basta con acercarse a la Wikipedia. ¿Qué pasa si ese autor ya ha metido esa palabra, que se mete en otra novela, en eso traducido, y te toca a ti otra novela, todo, esto, no sabes que existía esa traducción? O... Lo quería dejar para más adelante, pero mira, lo toco ahora. Me fastidia un montón esta pregunta. En serio. Porque hace sangre. O sea, existen un montón de novelas en el mercado pertenecientes a sagas donde, es que me lo comentaba el chico de la organización antes, y dice, ¿la traducción tú eres el que va a hablar de traducción? Digo, sí. Y dice, jo, pues yo es que a mí, yo leo traducciones que me dan dolor de cabeza. Y digo, vale, gracias. Ya me voy más animado para arriba. Y dice, sí, porque, jo, es que hay veces que lees dos novelas y con dos pertenecientes a una misma serie, con dos traductores distintos y no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Digo, bien, veamos. No se trata de ponerse de acuerdo. Muchas veces tú ni siquiera, o sea, ni conoces al otro traductor, ni... Tú imagínate, por ejemplo, que yo traduzco La chica mecánica. La chica mecánica se convierte en la primera entrega de una serie de 20 novelas, ¿no? Entonces, yo las traduzco todas porque la editorial dice, quiero que tenga un estilo unificado y lo que sea así, pero yo tengo un accidente o me pasa cualquier cosa o no tengo tiempo y le dan el libro a otro. Entonces, esa otra persona, ¿qué hace? ¿Se lee los 15 libros que han salido ya ambientados en el mundo de la chica mecánica simplemente para no cometer errores de este tipo? No, porque aunque se los lea, los va a cometer igual. O que tiene una memoria fotográfica. Lo que he tenido que ir haciendo yo a lo largo de esos 15 libros es elaborar un glosario, lo más exhaustivo posible. Y de hecho, con la chica mecánica tenía dos glosarios. Tenía uno para términos tailandeses y uno para términos inventados. Que después me ha venido muy bien porque he traducido recientemente una antología de Bacigalupi donde se incluyen un par de cuentos que están ambientados en el mundo de la chica. Pero no es que estén ambientados, es que son el germen de la novela. Y se hace mención a este tipo de enfermedades, se mencionan términos tailandeses también. Es cuestión de glosarios, es cuestión de interés, ¿sabes? Cuando yo empecé a trabajar me pasaba mucho, porque traduciendo manuales de rol, de vampiros, o que sea, los vampiros tienen un montón de poderes, ¿no? Pueden volar, pueden convertirse en niebla, pueden un montón de cosas. Y cada uno de ellos tenía su propio término en inglés. Entonces yo, como era jugador de rol, pues me los conocía. Pero porque los sabía. Yo los iba traduciendo sobre la marcha. Hasta que un día desde la editorial me dicen, pero a los 3 o 4 libros me dicen, es que esto no se dice así. Y yo digo, joder, bueno, oye, ni tan mal, que llevamos ya unos cuantos meses trabajando juntos. Si no se dice así, pues tú sabrás cómo se dice. No, pero echa mano del glosario. Y digo, ¿qué glosario? Sí, hombre, el glosario que tenemos aquí. Se lo tendréis ahí, cabrones, y yo. Pues te lo mandamos. Y yo, coño. O sea, que sí que había un glosario. ¿Y por qué no me lo han mandado antes? ¿Y cuánta gente hay como yo que está traduciendo sin glosario a pelo? Eso es muy, muy importante. Y luego resulta que sí que se elaboraban glosarios. Y entonces fue ahí donde descubrí el poder de los glosarios, el poder de los léxicos. Es decir, terminé de traducir manuales de rol. Empecé a traducir novelas. Pero los manuales de rol siguieron traduciéndose, ¿no? A manos de otros compañeros. Entonces, como ya el ordenador no estaba en la facultad, sino que estaba en mi casa y ya tenía internet, aunque fuera a pedales, adelante Belén.
pues yo me escribía con otros compañeros, sentía mucha curiosidad por saber cómo lo hacían ellos. Y este tema salía muy a menudo, el tema de las bases de datos y de los glosarios. Y desde entonces soy un firme partidario de ellas, un firme defensor de ellas, y además se lo comento a todo el que empieza en la profesión. Digo, elabora tu propio glosario del libro que sea, porque nunca sabes cuándo te va a tocar una segunda parte, o cuándo le va a tocar una segunda parte a un compañero y le vas a salvar la vida, se lo mandas. O el compañero se toma la molestia de buscarte y decir, mira, ¿sabes que estoy traduciendo esto? Y tú, sí, ¿por qué no lo estoy traduciendo yo? ¡Qué cabrón! Te mando el glosario igual, pero que no se repita. Sí. Que tiene que ver con los títulos tradicionales. Me acuerdo de un ejemplo de hace muy poquito que no es fantástica, lo siento, porque me parece muy evidente. Todos conocemos Madame Bovary. Hace poco la editorial Alba lo ha traducido por la señora Bovary. Pero esto... A cosa hecha, María Teresa Gallego Urrutia lo ha traducido y ha dado bastantes entrevistas al respecto. Sí, sí. ¿Cómo lo es? Porque al final es un choque, ¿no? De primeras como lector es un choque que está cambiando un título de un clásico. Está hecho adrede, es un golpe de efecto. Por supuesto, como En busca del tiempo perdido, La búsqueda del tiempo perdido, Busqué el tiempo y lo encontré. Tiene ya 3 o 4 títulos también. Y el tema de los títulos da mucho juego. Yo lo sé porque la chica mecánica otra vez. La chica mecánica, ¿ves que Windows no es mecánica? Y yo desde el burladero, ¿no? Diciendo, o sea, me chupo a 700 páginas de tecnología, biotecnología, y no voy a saber que Windows no es mecánica, pero es que... ¿Por qué no le mete caña a nadie al traductor de la naranja mecánica? El Clockwork Orange tampoco es la naranja de relojería, ¿no? Pero eso era antes, esto es ahora. Los títulos son lo último que traducimos. Y lo primero que nos cambia la editorial. Es así. ¿Pero quieres decir que es algo comercial, por ejemplo? Absolutamente. Yo no tengo ningún poder de decisión. Sé porque María Teresa Gallego Urrutia es una traductora muy conocida, muy buena de hecho, y esto ha sido decisión unilateral suya. Yo sé que lo peleo con la editorial, lo peleo. Quitar el madame y poner señora. Y bueno, si la escuchas más interesadas, claro. No, bueno, es un referente. Lo que pasa es que yo no sé, no me pongo tanto en la cabeza. Es decir, yo cuando ha salido ahora el cementerio de barcos de Bacigalupi, mi título de trabajo, porque claro, yo algún título tengo que poner al archivo que guardo todos los días, entonces le puse Los desguazadores. Y lo mandé, al cabo de un par de meses, me escribe la editora diciendo, ¿cómo que desguazadores? Shipbreaker. Si es singular. Pero si me lo vas a cambiar igual. Si no. Lo que pasa que, bueno, como iba de gente que desguazaba barcos, digo, pues los desguazadores. Y al final, no, tenemos que poner otra cosa y tiene que incluir la palabra barco. ¿Sí? ¿No tiene que incluir la palabra breaker? No, la palabra barco. Bueno, pues ponle el título. ¿Tú qué te parece el cementerio de barcos? Cojonudo, venga. Porque yo sé que te pones a discutir y no acabas nunca, no acabas en la vida. Con Solo el acero, de Richard Morgan, que ha salido hace poco también. ¿Cuál era el título original? De Still Remains. Still Remains. Y la siguiente entrega salió en inglés y era The Code Commands. The Code Commands. Entonces, claro, tú ves el título. ¿Se lee? Sí. ¿Se entiende? Sí. Es otra cosa. Y entonces tú, como otra cosa no, pero inglés sí sabes, dices Tate, de Richard Morgan, es un cachondo. Porque, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué sería esto? Acero. Esto. ¿Acero? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces es un nombre, ¿vale?
¿Y esto? Dos cosas. Si esto es un nombre, Un verbo. sujeto y predicado. Sujeto y predicado. O sujeto y adjetivo. Sujeto y adjetivo. Le comento al editor, mira que listo soy. Lo que he descubierto. No te vuelvas loco, si esto total ya te pongo yo el título que parece que sí, ya lo sé. Si yo ya lo sé, te lo digo para que te sientas como parte del proceso, ¿sabes? Si yo estoy a lo mío, yo estoy aquí solo semanas y semanas, ¿qué me vas a contar? Entonces le sugerí, digo, no, podemos poner otro título, algo un poco más eufónico, pero teniendo en cuenta que cuando salga la segunda parte, a ver si repetimos el juego de palabras también. Vamos a intentar alguna combinación de nombre y adjetivo que en la segunda entrega se pueda combinar. Y yo decía, nada, déjate de historias, y a lo mejor no sale en la segunda parte en español, porque se tiene que vender la primera, claro, en inglés sí está saliendo la segunda y ya se ha anunciado la tercera, pero en español se tiene que vender la primera primero. Y entonces hay que darle un nombre que suene, algo que tenga empaque, algo que todo, algo de lo que no me encargo yo. Porque si de mí dependiera, pues le había puesto una flipada de nombre, algo que a lo mejor después, pensando en la segunda entrega, se le pudiera dar la vuelta y retorcer, y para mí tendría sentido y para nadie más. Entonces, yo dejo esas decisiones en manos de la editorial, o me creo que les dejo la decisión en sus manos, en realidad se la quedan ellos y nada más que hablar. Por eso de mí me da entre rabia y pena cuando la gente comenta en los foros, es que el título, y yo, pues, ya venga, pasa, empieza por la primera página, olvídate ya del título. La primera página. Estaba traduciendo una novela, todavía está traducida ya está en manos de la editorial, pero todavía no se ha publicado en español. De Quantum Thief. Título de trabajo, El ladrón cuántico, pero de trabajo nada más, luego que sea lo que Dios quiera. Y esa novela es bastante... ha sido muy interesante de traducir. Es uno de estos retos que a mí como traductor especializado en narrativa fantástica me encanta. Luego saldrá a la venta y la gente dirá, pues me gusta, no me gusta, pero a mí, como profesional de la traducción, me ha encantado porque planteaba varios retos lingüísticos. Documentándome, encontré una reseña de John Scalzi acerca de la novela, en la que decía, es que esta novela es en vinagre y desde la primera línea. Y claro, ¿y tú? ¿Cómo que la primera línea? Si yo llevo 3 capítulos y no me acuerdo de la primera línea, ¿qué pasa con la primera línea? Sí, porque la primera frase es así, así, y esa primera frase te vende la novela. Y yo... a ver, claro, control INIC, al principio del archivo, leo la primera frase, digo, ¿me vendería esto la novela? Pues no sé. Pues qué cabrón, el Scalzi, claro, ya le estaba dando más vueltas realmente de lo necesario a algo que en realidad es muy sencillo. Si el estilo del autor, la trama, la historia de los personajes, la novela es bastante lo suficientemente potente para venderse como por la primera frase o por la última, con la traducción adecuada va a ocurrir lo mismo. Pero me dio que pensar porque muchas veces cuando te pones delante de... colocas la novela en el atril, pasas la primera página, empiezas y ya está, ¿no? Empiezas y ya estás pensando en acabar y en cobrar y gastarte. Y no, claro, resulta que es muy importante todo, línea por línea, palabra por palabra. Muchas veces, cuando hablamos de traducción, a los traductores se nos va mucho la cabeza. Decimos, ¿qué es traducir? Y había un francés que decía, traducir es ir por un campo de flores donde cada flor es un idioma distinto y recoges un ramillete y después se lo presentas a tu amor, que son los lectores. ¿Pero qué dices? Yo, venga, va. O así un montón de cosas, ¿no? Yo cuando me pongo poeta, a mí lo que más parecido a una figura literaria me sale es que la traducción se parece mucho a esculpir con arcilla. No a hacer ceniceros y patitos de arcilla, sino a esculpir con arcilla. Estudié segundo grado de bachillerato de artes y ahí llegué totalmente de rebote y lo que era la arcilla yo no la había visto más que en el huerto que mi padre cuando llovía.
Entonces me pusieron un pegote tremendo delante y decía, venga, hazme un pie. Y digo, ¿cómo te voy a hacer un pie? Si esto es un pegote de barro. Entonces sí, y me pusieron un mazacote de madera en la mano y dices, empiezas a darle con ganas y le das volumen, le das la forma primitiva y luego ya habrá tiempo de ponerle los deditos y los tendones y todo. Y no aprendí, en todo el curso no aprendí a hacerlo bien, la verdad, me quería suspender el hombre, al final, bueno, no lo hizo. Pero para mí traducir se parece un poco a eso. Es decir, tú tienes el texto, cuando tienes una palabra en inglés, tú tienes una palabra en español. Por ejemplo, hola, ¿no? ¿Y cómo se dice hola en inglés? Hello. Y luego tienes pues un montón de palabras que has aprendido del cole, ¿no? Como gato, perro y gato. Caracol, ¿no? ¿Cómo se dice caracol en inglés? ¿Y cómo se dice hola caracol en inglés? Claro, tú tienes tus puntitos en inglés, un montón de ellos, va, una frase, qué flipado. No tienes más, un párrafo, y más, y una página entera. Y dices, vale, lo voy a traducir. Y dices, wow, una palabra, mierda. No puedes seguir esta cadena que ha puesto el autor. Entonces, yo sé que hay traductores que trabajan de la siguiente manera, como Sylvie Miller en Francia, que algo debe saber del tema, ha ganado algún otro premio. Y lo que hace es traducirlo tal cual, y dice, no, que sí se puede, ¿cómo que no? Que sí. Y claro, luego lo ves y dices, pues era que no. Entonces, ahora, ¿cómo está aquí? Está aquí. Y lo cambias, ¿no? Y ese es tenías tu pegote de barro y lo estás ahora, le estás dando forma, le estás dando volumen. Entrevisté a Sylvie para Literatura Prospectiva. A raíz de esa entrevista, de los emails que nos cruzamos, me enteré de esta técnica suya y de inmediato tuve que ponerla en práctica. Digo, esta tía con lo que sabe. Lo que pasa es que me quedé ambicioso y la puse en práctica del tirón. Digo, venga, la siguiente novela voy a hacer eso. Y me traduje la novela en 20 días. Digo, venga, yo ahora voy a darle volumen. Y digo, ¡qué locura! No había forma, no había manera, no se acababa nunca. No se acababa jamás. Digo, ¿por qué? Porque era demasiado, pesaba demasiado. Me había metido, para mí de repente, la traducción, que es un elemento conocido y amigo, donde me siento a gusto, pues de repente se había embravecido, aquello me estaba echando al fondo. Digo, no, esto no lo hago jamás en la vida. Me arrepentí muchísimo de no haberlo hecho párrafo por párrafo o incluso línea por línea. Piensa también muchas veces que una línea en inglés y otra línea en inglés pueden ser una línea en español. Para nosotros es mucho más fácil formar subordinadas. Y, en fin. Entonces, una técnica de traducción que hay gente a la que le funciona y que incluso los lectores la aprecian. ¿Sabes por qué la aprecian? Porque el resultado final se lee como si estuviera escrito directamente en el idioma de llegada. Esto me lleva a la siguiente parte de la charla, que quería tocar la tan cacareada invisibilidad del traductor. Mucha gente me dice, sí, ¿sabes cuándo una traducción está bien? Y yo, no, dímelo, explícamelo tú. Si una traducción está bien cuando parece que no es una traducción. Y dije, no se ha jodido. Vale. ¿Y cómo se hace eso? Tú que eres traductor. Bueno, pues eso se consigue. En realidad es muy fácil. Sí, es muy fácil. Claro, lo jodido es hacerlo y que no se te haya pasado la fecha de entrega. Tú lo que necesitas es tiempo. Es tiempo. Necesitas los conocimientos necesarios. Tienes que conocer la lengua de partida a la perfección antes de que tienes que conocer la lengua de llegada del mismo modo. A partir de ahí es todo tiempo ponerte y hacerlo. Sí, pero ¿por qué? Por supuesto. Me llegaba a la cabeza una de las cosas que veo a menudo, que no sé cuán malos pueden o no sentar los traductores. Seguramente mal, es que es todo lo que se dice de nosotros. Sobre todo cuando
cuestión de narrativa o de poesía. Y dicen que para ser un buen traductor de narrativa debe ser también narrador. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es verdad? ¿Es necesario? Es que de verdad que se dicen tantas cosas. Sí. Sí. Que si los traductores somos escritores frustrados, Sí. la traducción es la profesión ideal para el ama de casa, porque trabajas en tu casa, Sí, ¿no? de paso puedes limpiar el... Claro, sí, no pones la rumba y te lo hace todo. O no llegas y las 2 últimas páginas las metes en Google Translate y es que no sé. O sea, yo tengo mis propias ideas, por supuesto, y también son muy radicales. Pasa que si yo dijera todo lo que pienso, me ganaría muchos enemigos. Porque soy bastante poco tolerante con las personas que se empeñan en hacer de esta profesión un arte menor. Un arte menor a la sombra siempre del arte mayor, que es la literatura. El autor crea y el traductor copia, imita y encima mal. Traductor, super señor, no, traductor traidor. ¿Qué mierda de refrán? O sea, traductor traidor. Pero ¿sabrás tú lo que estás diciendo? Si alguien que se lea un libro es respetuoso con el texto, con lo que hay en esas páginas, es el traductor. La última vez que di una charla en Santander, a la gente creo que se sorprendió un poco cuando dije que para traducir, yo por lo menos no pienso ni en los lectores ni en el autor. Y no lo hago por 2 motivos. Porque hay muchos traductores a los que si les toca en gracia una novela de un autor que ellos veneren, se bloquean. Dice, es que fulanito me gusta tanto que ahora no sé cómo hacerlo, y si ha querido decir esto, yo tengo que decir esto, pero no me sale esto, entonces llevo 3 días con esto. Yo sí lo conozco. Sí. Y luego los lectores, digo, es que durante las guerras hititas ocurrió esto y esto. Las guerras hititas, ¿sabrán los lectores lo que son? Ay, venga, a pie de página. Las guerras hititas. Pero tú deja que los lectores, si sienten curiosidad, lo averigüen por sí mismos. Si utilizas una palabra o que no se utiliza mucho o que ni siquiera aparece en el diccionario de la Real Académica, pues hazlo, no tengas miedo de que luego te lo echen en cara. Eso ocurre mucho. Dice, es que esta palabra está mal. Dice, no está mal. Otra cosa es que no esté en el diccionario. O otra cosa es que esté bien y tú no lo sepas, que ocurre mucho. A raíz de esto que dices, ¿en qué casos crees que está justificado el poner nota del traductor? Para mí ninguno. Es una de mis opiniones radicales. Sé que mucha gente no lo comparte, pero para mí absolutamente ninguna. El clásico juego de palabras intraducible. Juego de palabras intraducible, por suerte, son una concatenación de palabras que yo no he tecleado jamás en la vida. Pues lo podías haber hecho, bueno, pues ya lo siento, pero no lo voy a hacer. Si se puede traducir, todo se puede traducir, todo es susceptible de ser traducido. Al final, aparte de campos de florecillas y de mazarandajas y bloques de arcilla, lo que es la traducción de verdad lo sintetiza para mí una cita de Valentín García Yabra. Traducir es decir en otro idioma, en un idioma, lo mismo que decía otro, ni más ni menos, y de la mejor forma posible. Y esos 3 puntos, porque no soy yo muy de tatuajes, pero de verdad te gusta tatuaría. Decir lo mismo, lo primero, decir lo mismo, es decir, lo mismo. Dices, el coche rojo, sí, no, el coche rojo, el coche granate, no, el coche rojo, vale, ya, ¿sabes? Te estás conviviendo, es lo mismo, es el coche rojo. Ni más ni menos. Es el coche grande y rojo, no, el coche rojo. Coño, el coche rojo, estate quieto. Y de la mejor forma posible. El coche rojo, con J, hombre, rojo con J.
son los 3 puntos que después extrapolados a unas dimensiones mucho mayores te ayudan a conformar un texto, no solo de unos cuantos párrafos, sino de unos cuantos cientos de páginas. Poder decir, el autor ha dicho esto, mi traducción dice lo mismo, lo dice de la mejor forma posible, nadie está abandonando la lectura porque hay una rata, que eso es otra cosa. Si queréis hablamos de lo que son errores de traducción y lo que son errores de trabucadas de dedos. Y coño, pues me parece un fin en sí mismo conseguir que se cumplan estos 3 puntos en cada uno de mis trabajos, y yo creo que al menos las editoriales reconocen ese esfuerzo por mi parte, y en otros muchos compañeros que se esfuerzan en conseguir el mismo efecto, sin pensar en el autor, sin pensar en los lectores, pero siendo siempre respetuoso al máximo con el texto, con el contenido del texto. Pero hay traductores que realmente, o sea, se toman más libertades que otros, aunque tengan resultados magníficos. A mí, por ejemplo, Sergio Pitón me encanta cómo traduce, y luego yo he intentado leer, no el original porque yo no leo en inglés, pero otras traducciones. Por ejemplo, Sergio Pitón traduce Otra vuelta de tuerca y El corazón de las tinieblas, y es que lo hace, bueno, el resultado es precioso, espléndido, bellísimo, pero luego, por otras traducciones Pero no es Miller. debe ser bastante libre. ¿Estás leyendo a Pitón o estás leyendo a Miller? Ahí está la cuestión. Para mí no hay color, o sea, yo sé perfectamente dónde está mi límite. Entonces, ¿sabéis? Cuando hablas con otros traductores se intercambian siempre anécdotas, ¿no? Que al final es lo que le da vidilla al asunto, ¿no? Dices, ¿y cómo tradujiste esto? Y qué cosa más chula. Sí, todo el mundo se aburre mortalmente. Pero de vez en cuando salen anécdotas jugosas, ¿no? ¿Sabes qué? El traductor que tradujo al inglés por primera vez Guerra y Paz, pues lo tradujo y recibió una acogida magnífica, y al cabo de 2 o 3 ediciones va el editor y se da cuenta de que, coño, Guerra y Paz, pero si son un montón de páginas y yo estoy publicando una cosita así. Y dice, oye, George, tenemos que hablar. Y efectivamente el traductor confesó, dije, mira, es que era demasiada guerra y más paz. Cuadrados. O la traductora al inglés también de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, de muchos autores rusos, que ella sí que era ama de casa, y bueno, y se aburría y sabía ruso, y dijo, pues vamos a traducir a los rusos. Y algún editor le decía, pues venga, dale, y se puso, y la mujer hacía, como acabas de comentar, claro, decía, pues se flipaba mucho y ponía lo que le parecía. Claro, ¿no? A lo mejor, a ver, lo que le parecía, no te cambiaba el final, ¿no? Si el mayordomo es el asesino, pues es el mayordomo el asesino, pero igual las calesas no las tiraban 2 caballos, sino 6 o 8. Y muchos años después ha habido gente que ya sabía los 2 idiomas y se puso a comparar y dijo, pero ¿qué es esto? Y te tronchas, y bueno, pero el que se lo compró en su día igual no se ríe. Fijaos, hablando de literatura fantástica, pues el fenómeno de Sapkowski, ¿no? A mí me da mucha pena, a ver si va a estar aquí, el traductor que está traduciendo ahora a Sapkowski. No está aquí. Porque nadie sabe cómo se llama, ¿sabéis cómo se llama? Farhad. Es el que está traduciendo en vez de Faraldo, y cada vez que alguien comenta los libros nuevos de las guerras husitas, de Narrentum y demás, dice, esta sí está bien, pero no es Faraldo. Y yo pienso, joder, una vez vale, ¿no? 2, pero ¿todas? Igual le han pasado el rosario de los... ¿no? Será eso. Entonces, ¿qué hemos leído? Hemos leído a Sapkowski, hemos leído a Faraldo. De verdad que este chico no lo hace tan bien. Claro, ninguno sabemos polaco. Pues nos fastidiamos. Pero... Sí. Se me ocurre a estar diciendo que hay muchas veces que apuntamos una obra no nos ha gustado, ¿no? Por la razón que sea, o algo de una obra en concreto no nos ha gustado, y es un nombre, un autor o un nombre. Acusamos al autor. Tengamos o no tengamos. Claro, ¿qué vas a hacer? Eso es que la traducción es.
la O más bien. A mí se me ocurre que, en fin, esto no es una reflexión bastante más de lo que opinas. Sí. Se acusa demasiado al traductor por cosas que son responsabilidad igual del autor. Nosotros lo que pasa a los traductores es que cuando nos dan el diploma nos dan un chaleco antibalas, ¿sabes? Salimos al mundo, digo, pues voy a traducir, pues ten cuidado, porque no le va a gustar a nadie, lo primero, y lo segundo que tal vez te puedes llevar alguna... Bueno, hombre, no será para tanto. Lo que, fíjate, yo tengo un blog también, ¿y por qué me lo abrí? Me lo abrí por un motivo visceral, y es que leí un comentario en otro blog sobre una novela que había traducido yo, y leí una cosa que me dio tanta rabia, me jodió tanto, hablando mal y pronto, que digo, pues le voy a dar la réplica, pero en mi blog. Y lo que leí fue, esa persona había leído la novela y decía, no, es que no sé si es por culpa del escritor o del traductor, pero tal y como yo, pero ¿cómo no lo vas a saber? O sea, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que está escrito que te causa esa desazón, ese dilema? Es decir, ¿será que el autor ha escrito una cosa que está por encima de mis posibilidades y el traductor ha sido fiel y ha traducido una cosa que está por encima de mis posibilidades y yo no quiero reconocer que esto está por encima de mis posibilidades y así lo expreso? ¿O será que, es que claro, si tú estás en el cole y te están enseñando cualquier teorema, dices, este teorema está mal traducido porque, ¿sabes? No se entiende. Claro, ¿qué es esto de cuadrados y raíces? ¿Qué raíces? Las raíces son cosas de las plantas. A ver, muchas veces se culpa al traductor, pero para mí es... o sea, a estas alturas de la película lo tengo asumido. O sea, lo acepto. Porque el blog ya me lo hacía hace mucho, entonces desde entonces hablo de muchas otras cosas. Pero sí me dio rabia porque muchas veces se culpa al traductor injustamente de la densidad del autor, de su complejidad, de su soberano aburrimiento, que te mueres, es que ha escrito un ladrillo, chico. Dice, no, pero es que está mal traducido. Digo, no, es que es un ladrillo bien traducido. Es un ladrillo en inglés y es un ladrillo en español. Está perfecto. Pero lo mismo que se acusa a los traductores de malas traducciones, también hay traductores que sirven para mejorar la obra, ¿no? Hombre, mejorar la obra depende. ¿En qué sentido? Pues, a ver, te hablo de una serie de novelas que, como no terminaban de salir en castellano y no sé más de Martin, pues me pillé una traducción por ahí de fans y tal. ¿De Harry Potter? No. Y dije, Dios mío, esta traducción, o es la traducción, o no puede ser tan mala la novela. Y me leí otra más y seguía al mismo ritmo. Y hablé con la traductora y dije, oye, pero estas novelas realmente son en inglés tan malas. Me dice, no sabes la labor de traducción que tengo. Esos crepos. Tampoco. Pues se nos están acabando. Anita Blake. Anita Blake. Joder, ahí me perdonito más. Mira, no, lo que puedes hacer, lo que sí está en tu mano y a veces se me ha presentado la ocasión es corregir al autor en algún desliz, en errores reales. Como este autor que me ponía un personaje que se acercaba a una puerta, ¿no? La puerta estaba ahí a lo lejos en lontananza y fulanito se acercaba con paso decidido a la puerta roja que estaba al final del pasillo. Y fulanito llega con paso decidido al final del pasillo y se planta delante de la puerta verde. Aprovechando que no estaba muerto, porque muchas veces está muerto, te jodes. Pues lo busqué su página web, busqué su email, le escribí y digo, hola, mira, tu novela está muy bien, pero ¿qué pasa con esta puerta? Y me escribió el hombre muy amable y me dice, pues es verdad. Pues es verdad, pues no sé, es que ya ni me acuerdo de por qué lo puse así. Pero vamos, que entonces que está mal, te quiere decir, a lo mejor es una puerta que de lejos se ve roja y de cerca se ve verde. No, la puerta tiene que ser del mismo color todo el rato. Digo, ¿roja o verde? Pues roja. Digo, vale, pues roja. Entonces, en la traducción, la puerta sale roja 2 veces. ¿Se va a dar cuenta alguien de eso? No.
No, entonces se van a dar cuenta de otras cosas y van a decir, esta traducción es muy mala. Y yo diré,